es la parte pedagógica. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de esa parte? Me interesa es que, digamos que en el trabajo con la comunidad, pues que trabajamos con personas, o sea, que trabajamos con grupos humanos, sabemos que en muchas situaciones entramos en unos conflictos porque no sabemos comunicarnos, ¿sí? Y esa es una sociedad que vive eso a diario. Entonces, la idea es manejar una parte de esta pedagogía más para que nos comprendamos cómo funcionamos como humanos y que en algún momento, cuando en una asamblea o en alguna actividad que tengamos, encontremos unos personajes de esos que siempre nos encontramos en las asambleas, que nos confrontan las ideas desde una forma que no debería ser, sí, pues que sepamos manejarlo, ¿sí? O que en algún momento tengamos, incluso entre nosotros, que cada uno tenga una idea diferente sobre algo, no sé, por decir algo, los temas de ahorita que es la política. Entonces, que uno piensa de una forma y el otro piensa de otra, que no haya ningún lío, que podamos hablarnos ese tipo de cosas sin que eso se preste para un problema ni nada. Y que, a pesar de que pensemos diferente, podamos tomar decisiones que nos convengan a todos. ¿Sí? Esa es la idea de esta parte que hago. Esta planteada la planteé en como para 4 reuniones. Igual vamos a mirar cómo la grabamos. Si alguno no puede asistir a una reunión, que vamos a mirar la grabación de lo que estamos haciendo. Hoy es como la parte como básica, como la parte de estructura. Entonces, hoy puede ser un poquito pesada, pero es interesante esa parte. Digamos que ahí es lo básico, es que logremos comprendernos como humanos, ¿sí? Ya del resto, uno, dependiendo de quién sea, uno tiene unas formas de pensar con respecto a temas diferentes y no tiene por qué encajar con los demás, ¿sí? Básico o estructura. ¿Saben cómo funciona nuestro cerebro y por qué procesos mentales hace? Por ejemplo, ahorita que Rodrigo está escribiendo ahí, ¿qué está haciendo su cerebro para que Rodrigo escriba ahí? ¿Sí? ¿O qué pasa dentro de nuestro cerebro para que nosotros digamos, hoy a las 7:17 estoy en la habitación como haciendo que todo el resto de la gente está por ahí en la casa, mirando televisión, hablando con los amigos, haciendo otro tipo de actividades, pero nuestro cerebro dice, no, tengo una responsabilidad y voy a ir a la habitación con él. ¿Saben qué pasa en nuestro cerebro para que pase eso? ¿Sí? ¿Alguien tiene idea? Entonces, bueno, así rápido, digamos, lo que es la madurez humana o el proceso de desarrollo de personalidad. Cuando el bebecito nace, y más o menos desde 4 años, lo que tiene es una información que es genética, ¿sí? Dentro de nuestro cerebro se dice, eso hay muchas teorías, de esto hay muchas teorías, ¿no? Yo les digo la que a mí me convence más y la que me gusta más explicar. Entonces se dice que cuando el bebecito está pequeñito que nace y tiene 100.000 millones de neuronas, ¿sí? Algunas teorías dicen que esas neuronas, una vez que se van muriendo, no vuelven a generar otras nuevas. Otra teoría dice que sí se generan otras neuronas nuevas, pero ya no con la misma cantidad. O sea que cuando uno se va envejeciendo, pues las neuronas ya van disminuyendo y por eso es que uno ya cuando se vuelve más adulto mayor, entonces ya uno no hace los mismos procesos mentales, ¿sí? Entonces, entre 0 y 4 años la información que manejan esas neuronas, esos caminos neuronales, es todo lo que tiene que ver con el instinto y más el instinto animal y es pura supervivencia, ¿sí? Ahí no nos diferenciamos de los animalitos ni de las plantas porque estamos hechos para poder sobrevivir. Entonces, en un bebecito, cuando le está doliendo algo, pues todo su sistema neuronal le dice, venga, lo que le funciona es que llore y grite. Y los papás tendrán que mirar a ver si usted, si es un crónico, si es que tiene frío, si tiene hambre, y a medida que va creciendo, entonces ya va desarrollando otros tipos de comunicación, y entonces ya no necesita llorar, sino que ya puede hablar, ¿sí? Pero en ese instante es completamente dependiente el bebecito. Entonces, nace y todo depende del contexto en el que esté con la familia antes. Si es una familia, por ejemplo, en la experiencia que nosotros tenemos, si es una familia que tiene problemas o situaciones de consumo de sustancias psicoactivas o está metido en ese medio, pues todo lo que él va a ir aprendiendo, ese cerebrito de él va a ir aprendiendo, tiene que ver con todo ese contexto. Y va a ser un niño que va a tener unas características como diferentes a uno que esté en una familia, en lo menos que sean empresarios, ¿sí? Y que todos, que todos o que tengan que ver con algo de salud, enfermería, médicos, ese contexto va a armar una cantidad de conexiones neuronales.
neuronales. Esas neuronas, para que yo mueva la mano y esté hablando, tienen que comunicarse miles de millones de neuronas allá, ¿sí? Y si yo lo hago una y otra vez, pues si yo lo hago un día, otro día, después otra vez lo mismo, entonces eso se convierte en un hábito o una costumbre. Nosotros como comunales tenemos que tenerlo claro, porque cuando uno viene a una asamblea y uno se encuentra con unos personajes que siempre dicen, discuten y hacen lo mismo, tenemos que ser conscientes que hay un proceso neuronal que no es fácil de cambiar y que lo que tenemos que hacer como comunales es comprender, ¿sí? Y no dejarnos llevar hasta ese punto, ¿sí? Hasta aquí vemos que es normal porque es un bebé, sí. Pero resulta que uno se encuentra adultos que están metidos ahí, ¿sí? Sí. Sí, o sea, que cuando uno mira son completamente dependientes y la gente les dice algo y no analizan, no miran, no hacen la crítica, no investigan nada, sino que están como veréticas y dependen de los demás. La característica aquí es esa. Por ejemplo, nosotros con Marlene hicimos el proyecto del que hablaba Rodrigo hace un ratito. Y en ese proyecto era interesante porque conseguimos que nos dieran un presupuesto para pintar las fachadas de unas casas. Y él nos dieron para conseguir brochas, rodillos, para alquilar andamios, para alquilar los planchones. La pintura era buena porque era esa pintura Zika, que esa pintura es impermeabilizante, ¿no? Es una pintura buena. Se pintaban puertas, ventanas, muros, todo. Y no fue una vecina, que quién sabe de dónde, uno no se explica exactamente qué decía, si gastaron todo eso, ¿cuánto se robaron? Y entonces uno dice, y esa no había tercera. Entonces uno dice, ¿qué hace? Que como se ve tanto en todos Sí, ¿qué hace cuando una persona ya adulta, entonces no logre hacer un análisis, una crítica de la realidad? Que nos dejan que intervengamos con ese proyecto, ¿sí? Nosotros, bueno, pero eso ya fue un adicional y ese costó como 4 millones. Pero a nosotros nos dijeron que eso valía 4 millones, pero ellos a nosotros no nos daban plata, sino que vino una brigada y manejaron y bueno, tumbaron unos arbolitos, arreglaron ahí, sembraron unas flores, bueno, unas matas bien bonitas, arreglaron y se supone que el monto era 4 millones. Creo que era ese monto de eso. Uno de los vecinos de ahí que nos habíamos robado 45 millones en ese parquecito. Y entonces uno dice, pero de dónde sacamos? Uno robó 45 millones sin ni siquiera eso. Y como de un año, sí, ese tipo de proyectos no dan un presupuesto en efectivo. Ellos mandan una brigada de muchachos y hacen todo. Pero salimos en la universidad de entonces, pero ¿dónde sale eso? O sea, ¿cómo hace ese personaje? ¿Sí? Y ustedes me imagino que conocen a más de uno que no se los encuentra y dicen, es que en la junta no sé si nos robaron. No, eso sí Sí, entonces la idea es que aquí empezamos como a comprender en dónde se ubica esa gente, digamos, en dónde se ubican ese tipo de pensamientos y que no digamos, no, esa gente es mala porque hace eso, ¿no? Simplemente sus procesos mentales están en un determinado punto. Entonces, digamos que a lo que vamos con eso es a que logremos mirar, cuando la gente hable con nosotros y logremos como intercomunicarnos, nos vamos a encontrar con personas que van a estar en diferentes puntos. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando pase eso? ¿Sí? Cuando encontremos algo. Sí, no engañarnos ahí con la persona. No funciona todo el tiempo, ¿verdad? Digamos que esto es por dimensiones. Entonces, por ejemplo, uno puede encontrar a alguien que a nivel de economía pueda ser completamente dependiente porque no conozca del tema y entonces simplemente se deje manipular por el resto. Sí, pero que ese mismo personaje, si estamos hablando de, no sé, de otro tema diferente que él maneje, en ese caemos en la que no esté aquí, si no está tratando. Pues depende de usted. Sí, depende de las dimensiones, lo llamamos dimensiones. Entonces, en dimensiones no puede haber dimensiones en lo laboral, en lo familiar, en lo afectivo, en lo económico, o sea, no puede haber diferentes dimensiones. Y en las diferentes dimensiones no quiere decir que en todas las dimensiones la gente esté metida solamente en plan. ¿Sí? En algunos casos. Por ejemplo, un chiste. Digamos que, por ejemplo, aquí yo me veo muy independiente, pero puedo llegar a la casa y la que manda el bill y yo ahí estoy así.
Entonces yo en la casa soy completamente independiente porque ella Yo soy todo lo que hizo allá y estoy liderando. Los militares mandan allá, pero en En la la casa manda la casa, policía. además, digamos en lo laboral, el militar puede tener muchísimo poder y todo, pero resulta que el otro es Y en la Biblia está que los militares no dicen acá. que David fue una persona que pudo en la guerra, Derrotar a Goliat. sí, y en las batallas, esas batallas las ganó, pero no supo dirigir la familia, no tuvo autoridad en la familia, entonces, algunos. Y el corazón. Listo. Entonces, digamos que esta parte es la que me interesa por allá para la otra reunión. Entonces, manejamos y les comentamos otro tipo de características de algo más de movilidad. No se llega al potencial humano. Acá les dejé dos palabras y aquí como para comparar esa parte. Aquí está toda la parte de instinto, ¿sí? Que es cuando una persona tiene poder y actúa desde aquí es muy peligroso. Por ejemplo, si yo como presidente de la Junta resultara que en cuestiones económicas, en plata, estuviera aquí en la dependencia, yo me robo todo lo que quiero, porque no tengo conciencia de nada. O sea, me robo y robo todo lo que pueda porque simplemente actúo por instinto. Ni siquiera sé para qué me voy a robar la plata, sino que me la voy a robar porque simplemente quedé dependiente de esa parte. Y lo contrario que ya es el potencial humano, lo que todos estaríamos llamados a hacer, ¿sí? Es ya ser humanos, ya no ser como animalitos y manejar más la libertad, ¿sí? Y eso ya implica otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces ya nosotros vamos a ir mirando esta parte para que la vayamos como complementando ahí. ¿Listo? Los números generales, digamos que como nosotros como docentes, uno cuando empieza a hacer pedagogía, uno empieza a mirar que si a uno le dan un grupo de primero y primario, entonces uno sabe que tiene unas características. Pero si le daban un grupo de quinto, hay que tener que estar acá. Porque si uno llega a un curso de químico, llega a un curso de químico y resulta que las características uno dice, uy, no, están quedados. Hay que empezar a estimular y a empezar a trabajar ese otro tipo de cosas para que sus procesos mentales empiecen a ser armónicos con la lógica. O si por ejemplo uno está en bachillerato, un curso de bachillerato, resulta que está uno por ahí en noveno, décimo, y resulta que estos chinos todavía roban los lápices de los otros. O sea que todas son dependientes, uno dice, uy, no, tengo que cambiar las clases. Tengo que empezar a trabajar mucho esa parte para que empiecen a liberarse. Sí, y aquí una característica es lo que decíamos de familia. Cuando las familias tienen muchas dificultades y los niños viven emocionalmente muy afectados, porque la familia pelean o tienen muchas dificultades o pasan hambre o diferentes cosas, los niños tienen unas características que se varían entre hurto, mentiras, agresividad, intromisión, los tímidos. Se manifiesta de diferentes formas a pesar de que casi que el problema es uno solo y es todo un problema afectivo, un problema emocional en casa. Entonces uno como profe uno dice, cuando tengo que empezar a mirar cómo hago para fortalecer por ese lado para que sea armonista. ¿Por qué? Porque es que el cerebro, o sea, por un instinto Yo me apachurro con eso. el instinto por pura supervivencia, el niño, si está ya lleno de problemas emocionales, el sistema nervioso tiene que liberarlos de alguna forma. Una forma de liberar que se libera toda la agresividad. Entonces, cuando se vuelven agresivos y manejan esa parte, como que el sistema nervioso se fresca. Entonces, uno ve esas características que trabajas. Y ya la idea con nosotros, ya aquí en la Junta, es mirar también y empezar a tratar como de ir como De manejar a las personas que llegan con un resentimiento Sí, como mirando cómo empezamos a abordar ese tipo de cosas y que en algún momento vamos a tener que decidir cosas y vamos a tener que mirar qué nos conviene más de las decisiones.